Desde Policlínica de Especialidades siempre buscamos temas que generen interés y en el área de la medicina hay muchísimo por abordar. El tema de hoy quizás te resulte algo complejo, pero que tiene gran importancia en nuestra salud. Hablaremos de la cirugía y el complejo hepatobiliopancreático y te preguntarás, ¿qué es eso? Pues hoy nuestra invitada, la doctora María Catarí, ella es médico cirujano con experiencia en la cirugía hepatobiliopancreática. Te va a explicar de una forma bastante digerible de qué se trata. Vamos a estar hablando de un trío de órganos complejos, pero que tiene una importancia en nuestra salud primordial. Se trata del hígado, los vasos o conductos biliares y además también el páncreas. Si quieres saber de qué vamos a estar hablando, derrumbando esos mitos y explicando con detenimiento cada uno de los puntos importantes de este trío de órganos importante para nuestra salud, quédate viendo este episodio de Especialmente Podcast. Y ahora sí, bienvenidos todos y bienvenida a la doctora María Catarí. Gracias. ¿Cómo muy estás? amable, Zuli, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Mire, si hay alguno todavía que no la conoce, luego de ese preámbulo que les di, ella es la doctora María Catarí, especialista en la cirugía hepatobiliopancreática, pero bueno, específicamente ella es médico con especialidad en cirugía general. Así es. Hoy vamos a hablar de esto que parece como un trabalenguas. A lo mejor la persona que nos ve puede decir que hepatobiliopancreático. Vamos a hablar de 3 órganos en específicos que son vitales, por supuesto, sí, para el funcionamiento correcto de este templo que tenemos y es nuestro cuerpo. En primera instancia, doctora, yo creo que hay que aclarar un poco qué es esto de la cirugía hepatobiliopancreática. Sí, bueno, fíjate, como el mismo nombre lo dice, a pesar de que sea algo, sabes, muy largo, sí. ¿Ok? Es un complejo, como te mencionaba, o sea, un complejo que incluye hígado, vesícula biliar y vías biliares y páncreas, ¿ok? Son órganos que tanto anatómicamente, ¿ok?, como funcionalmente están muy relacionados. Ahora bien, doctora, ¿qué patologías representan este complejo hepatobiliopancreático? Que las personas en casita puedan decir, yo tengo esta patología o quizás eso puede estar relacionado a lo que yo puedo estar sintiendo. Sí, a pesar de que son 3 órganos diferentes, ¿okay?, con funciones diferentes, con anatomías diferentes, a su vez ellos están íntimamente relacionados y en caso de las patologías no escapa de esto. Por ejemplo, por mencionar algunas, en el caso del hígado podemos tener patologías como abscesos, quistes, cáncer o tumores, que hay tanto benignos como malignos, ¿ok? En el caso de la vesícula biliar podemos tener patologías que es la más frecuente, la litiasis vesicular, los pólipos vesiculares que tienen su potencial de malignidad, y aquí viene como que lo importante de esa patología, y las complicaciones que pueden derivar de estas, ¿no? Y en el caso del páncreas, pues también podemos tener lo más frecuente, que es la pancreatitis, ¿ok?, que siempre inicia como una pancreatitis aguda y según la progresión del tiempo o cómo se vaya tratando esa pancreatitis puede evolucionar a otras cosas como una pancreatitis crónica, cáncer en el páncreas, pueden haber pseudoquistes pancreáticos y bueno, seguimos contando. Para de contar. Seguimos contando. ¿Y por qué es tan importante hablar de esto, doctora? Recuerdo que buscando la temática para este episodio, usted dijo, hay que hablar del tema de la cirugía hepatobiliopancreática porque se puede prevenir muchísimas cosas. Entonces, sí, me gustaría que en este momento, empezando, nos dijese cuál es la importancia realmente de este tema y que las personas deberían aprender. Bueno, yo pienso que podemos comenzar por el hecho de que muchas personas tienen el conocimiento de que el hígado es el filtro del cuerpo. Y en eso tenemos completa razón. O sea, como tú lo mencionaste hasta hace un momento, son órganos que son vitales, ¿ok? El prevenir patologías que se produzcan en estos órganos es sumamente importante para que nosotros podamos tener una salud lo mejor posible y lo más llevadera durante el tiempo, ¿no? Siempre hago énfasis o el comentario de que la prevención en la salud
es sumamente importante y nos puede evitar muchísimas cosas. En el caso del hígado, de la vesícula biliar, del páncreas, de las vías biliares, cuando prevenimos patologías que inician como benignas, podemos entonces, o incluso ya tuvimos una patología benigna, por ejemplo una pancreatitis aguda, una litiasis, un pólipo, podemos entonces hacerle seguimiento, evaluación continua a esto y evitar entonces patologías que puedan ser incluso mortales. ¿Cuáles serían? Fíjate, el cáncer es lo principal que pudiéramos tener como mortal, porque incluso él puede progresar a un cierto punto donde ya ni la cirugía ni el tratamiento médico pueden hacer algo. Sabes que cuando tocamos el tema del cáncer, sobre todo el tema del cáncer de páncreas, sí, muchas personas se asustan porque digamos que de cierta forma suele ser como silencioso, es decir, llega y ya no hay vuelta atrás. De hecho, sí, si usted me puede corregir, creo que es uno de los cánceres que no, o sea, puedes tener tratamiento, pero es terminal, no hay algo reversible en él. Sí. Entonces, ¿cómo poder evitar estos estadios? Sí, en el caso particular del cáncer de páncreas, lo que pasa es que es sumamente agresivo, ¿ok? Entonces, probablemente cuando nos damos cuenta de que hay algo que está mal ahí, ya él está muy avanzado y poder hacer algo en ese punto es complicado. ¿Qué podemos hacer para prevenir? Yo diría que inicialmente un estilo de vida saludable, eso es fundamental y no nos ayuda solamente para la parte hepatobiliopancreática, sino para otros aspectos de nuestra vida y de nuestra salud. Y seguir entonces llevando o no dándole largas a asuntos que pueden ser benignos, ¿ok? Y que entonces podemos darle un término en un tiempo adecuado, ¿ok? Y que entonces no vayan a progresar a cosas malas o que no tengan solución, como por ejemplo el cáncer. ¿Cuáles son esos síntomas o signos de alarma que nos pueden decir es momento de acudir a un doctor especialista en cualquiera de estos 3 órganos para ver qué está sucediendo? Antes de seguir hablando sobre las recomendaciones, porque a veces la persona o nosotros no sabemos qué es lo que está pasando, puede ser algo sintomático o asintomático. Sí, hay patologías en estos 3 órganos que pueden incluso ser asintomáticas, ¿ok? Y aquí es un poquito difícil porque, ¿sabes? ¿Cómo le echo la culpa a alguien si es que no lo sabía? Claro. ¿Ok? Pero nuestro cuerpo siempre nos da algún tipo de alarma, ¿ok? Entonces, el signo cardinal en este complejo es el dolor, ¿ok? Tanto en patologías hepáticas como vesiculares como pancreáticas, ¿ok? Hay oportunidades donde puede presentarse también la ictericia, que no es más que la coloración amarillenta, exacto, en escleras, ¿ok? Que es lo blanquito del ojo, y en la piel. Ese sería otro signo que nos pudiera orientar. Cuando ya estas patologías van avanzando y pueden producir lo que nosotros denominamos como compresión extrínseca, porque sea una lesión que va creciendo y va entonces afectando otros órganos cercanos, como por ejemplo el duodeno o el estómago, ¿ok? Entonces se da sensación de llenura, no me cae bien la comida, me cuesta digerir ciertos alimentos. Entonces, este tipo de signos son importantes a tomar en cuenta como, oye, aquí está pasando algo. Yo siempre digo que nosotros, así como en una relación, podemos decir algo cambió. Es decir, mira, ya yo veo que mi esposo o mi esposo ya no me trata de la misma forma. ¿Qué estará pasando? Voy a hablar con él, a ver si tenemos una solución. Siento que con nuestro cuerpo no le prestamos la misma atención así como a nuestras parejas. Total. Y nuestro cuerpo habla. Es momento como de ser consciente, quizás esto ya no me sucedía antes, entonces ¿qué está pasando? Voy a acudir al doctor, que son los especialistas realmente para tratar nuestra salud, y la salud no es un juego porque es el pilar fundamental para que tu vida vaya a plenitud. Pero ahora bien, doctora, me llama la atención que años atrás, digamos que la gente generalmente tenía problemas de otras cosas, como por ejemplo cardiovasculares, en fin. Y ahora, ¿por qué considera usted que se han estado incrementando los casos
o la problemática con este complejo de órganos en la actualidad? Mira, yo diría que lo fundamental en esto es de lo que venimos hablando, ¿no? Ese estilo de vida saludable, tal vez esos hábitos que no son los más adecuados, que si pensamos que, bueno, lo hice hoy, pero también mañana, también pasado, va sumando, ¿ok? Entonces, yo pienso que el incremento en este tipo de enfermedades es ese estilo de vida que no es el más saludable que estamos llevando, y además de eso, que bueno, gracias a Dios, las cosas van avanzando y probablemente la detección, el poder tomar esas patologías a tiempo, se hace de forma más frecuente en comparación a como era antes. Ahora que hablamos entonces del estilo de vida y que la alimentación tiene un papel muy importante, ¿considera que la industria alimenticia actualmente nos está matando indirectamente? Ok, eso es una pregunta. Sí, fíjate, yo diría que no es la industria, porque siempre vamos a tener la decisión de hacer bien o mal las cosas, ¿sí? Ciertamente, en el tiempo en el que estamos viviendo ahorita, tenemos mucho más accesibilidad o somos más propensos tal vez a consumir cosas que no debemos consumir, a tener un estilo de vida más sedentario, pero como siempre le menciono a mis pacientes, hay opciones, ¿ok? O tienes el poder de decidir, oye, no me voy a comer hoy una dona, por ejemplo, sino que voy a hacer mi merienda con frutas. Lo digo porque me causa y me llama la atención que actualmente en redes sociales los nutricionistas o especialistas en la alimentación saludable dicen, ¿por qué? ¿Pero por qué antes se podía comer pan y ahora no? Entonces generalmente se van a la tabla de ingredientes, que hay mucha desinformación. Yo creo que debemos hablar en un día cómo leer la tabla de ingredientes en algún producto. Pero ven como antes quizás los ingredientes eran un poco más orgánicos y hoy en día hay muchas cosas ultraprocesadas con químicos, etcétera. Y si nuestros órganos son esos filtros para esas toxinas externas, por eso mi pregunta. Entonces, ¿qué está pasando allí dentro de la industria que a lo mejor crees que deben tener un stop ante la producción de estas cosas ultraprocesadas o está, como lo acabas de decir, dentro de nuestra decisión? Sí, claro. Obviamente, esta cuestión de las industrias de alimentos y todo, siempre va a ser un negocio, ¿no? Y ellos van a buscar, ¿sabes?, incrementar sus ventas y tal vez sin tener un poquito en cuenta qué es lo que es saludable. Pero tienes toda la razón. Actualmente la cantidad de productos ultraprocesados, como tú dices, con aditivos que no son los más ideales, con cosas que no son saludables para nosotros, son muchos y como te decía, son muy accesibles. Entonces sí, yo considero que sí es bueno darle un stop un poquito a eso, ¿ok? Tal vez nosotros no podamos cambiar la industria, claro, ¿ok? No porque podemos. Sea un poquito complicado, pero sí tenemos decisión sobre lo que hacemos en nuestras vidas. Porque ¿okay? tiene impacto directo. Sí, claro que sí, total. Fíjate, te pongo el ejemplo. Antes, las patologías de la vesícula biliar tenían una menor frecuencia y ahorita está totalmente demostrado que la alteración en esos componentes de la bilis ayudan a que los cálculos se formen con mayor facilidad. ¿Ok? Entonces, ahí es donde entra mi estilo de vida, ahí es donde entra lo que como. Entonces, sí tiene un impacto directo. El consumo de alcohol está íntimamente relacionado con las patologías hepáticas. Eso no tiene discusión. Y quería comentarte que con respecto al páncreas, últimamente se está hablando mucho acerca de la lipomatosis pancreática, que no es más que acumulación de grasa en el páncreas, ¿ok? Después de la lipomatosis vienen quistes, después vienen lesiones que son más sólidas y por ahí va progresando todo. Así es. Entonces, ese sí sería un punto inicial.
Partiendo entonces de esta idea, doctora, ¿qué cambios radicales deberíamos hacer entonces para proteger este complejo de órganos? Bueno, fíjate, yo creo que lo esencial, lo que venimos comentando, ese cambio de estilo de vida. Ahorita la obesidad está íntimamente relacionada con las patologías, sobre todo las patologías hepáticas, ¿ok? Entonces, hacer ese cambio en el estilo de vida, comer un poco más saludable. No voy a decir eliminar, ¿ok? Porque bueno, como todo venezolano somos bastante sociables y todo, pero sí moderar el consumo de alcohol o de bebidas alcohólicas. Realizar ejercicio con regular frecuencia y, como veníamos hablando, la prevención. O sea, si ya sé que tengo o en algún momento tuve un cólico biliar, me hicieron un eco y mira, tienes cálculos, yo debo resolver esa patología. No tengo por qué dejar que avance a complicaciones como colecistitis, como una pancreatitis por litiasis. O sea, siempre tener en cuenta la prevención. Volviendo al tema de la cirugía, ¿consideras que actualmente existen nuevos métodos o deberían existir nuevos métodos para que deje de ser a lo mejor tan invasiva? Bueno, fíjate, para nosotros los cirujanos había un lema que nos decían los libros, que grandes incisiones, grandes cirujanos. Okay. Pues eso ha cambiado significativamente. Y lo que tenemos inicialmente es la cirugía laparoscópica. Siempre la cirugía laparoscópica va a ser mucho más beneficiosa por encima de la cirugía abierta. Además de esto, hay otros métodos. Ya después de eso viene la cirugía mínimamente invasiva, viene la cirugía percutánea, los abordajes endoscópicos, el uso de, por ejemplo, contrastes como el verde de indiosanina, que nos permite una mejor visualización cuando hacemos este tipo de cirugía, porque conocer la anatomía del área que vamos a operar, para esto es fundamental. Es muy compleja. Por ejemplo, me estabas contando en el off que ustedes hacen reducciones de varios vasos biliares y que eso es complicado. Me gustaría como que le brindaras esa imagen al espectador de cómo es esa cirugía hepatobiliopancreática. Sí, fíjate, por ejemplo, por tomar el ejemplo de la cirugía de la vesícula biliar, cuando nosotros vamos a realizar este tipo de cirugía, porque ciertamente podemos vivir sin este órgano, ¿ok? A ella llegan unos conductos que son tanto el conducto cístico como la arteria cística, que son elementos que debemos ligar, clipar, ¿ok? Al momento de realizar la cirugía, y la adecuada visualización de estos elementos permite que la cirugía pueda ser un éxito. Si no tenemos una adecuada imagen, si no tenemos una adecuada descripción de la anatomía de ese paciente, pues probablemente ocurran complicaciones, que es lo que todos queremos evitar. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, con el verde de indiosanina, es un tipo de contraste que se inyecta por vía endovenosa y dibuja, ¿okay?, la irrigación en este caso, la vesícula biliar, y permite entonces decir, mira, aquí se está dibujando, es aquí donde yo tengo que realizar el engrapado, por ejemplo. ¿Existen todas las comodidades en nuestra ciudad para realizar esta operación? No, quisiéramos que sí. Sí tenemos de verdad que bastantes métodos y herramientas con los cuales resolver, ¿ok? De decir que lo tenemos todo, pues no lo tenemos todo, pero sí tenemos muchas alternativas para realizar cirugías seguras y efectivas en nuestros pacientes. Desde su perspectiva, entonces, ¿cuál sería ese paso importante que considera que organismos, instituciones o toda la parte aliada al sector salud debería hacer para que ustedes como profesionales de la salud puedan brindarle un mejor beneficio a los pacientes? En el caso de la cirugía hepatobiliopancreática, la realización de la resonancia magnética y en este caso una colangioresonancia es increíblemente útil
¿ok? No solamente para patologías del páncreas como en anteriores oportunidades se describía, sino también para patologías de la vesícula biliar y del hígado y de las vías biliares. Y en la localidad, lamentablemente, pues no tenemos un resonador. Nuestros pacientes tienen que ir a Coro, ir a otra ciudad para poder realizar este tipo de cirugía. Si yo pudiera emitir pues alguna opinión, yo diría que pues lo que no le falta punto fijo es un resonador con el cual podamos ampliar y darle seguridad a nuestros pacientes de realizar ese tipo de estudios. Buenísimo, doctora, estamos llegando ya al final de este episodio, así que me encantaría que volviese a repetir cuáles serían esas recomendaciones para la prevención justamente y quizás no llegar a esa última instancia de realizar la cirugía, sino que podamos tener una salud mucho más sana. Yo quiero hacer énfasis en algo en particular porque, bueno, estamos en contacto constantemente con pacientes, cada quien tiene su historia, pero hay mucho temor, Zuli, hay mucho temor del paciente, de los familiares, de si sé que me está pasando algo, pero no quiero ir, porque no quiero que me digan, porque no quiero saber, porque no quiero... Y siempre le recalco a mis pacientes que entre más temprano podamos resolver este tipo de cosas, pues mejor. La solución va a ser más rápida, tal vez nos lleve menor cantidad de tiempo, menor cantidad de dinero, que sabemos que ahorita es algo sumamente importante. Entonces, yo diría que en primer lugar, eliminar ese temor. ¿Okay? Siempre... No lo podemos eliminar, pero sí controlarlo y ponerle nombre para sobrellevarlo. Exactamente. En segundo lugar, ese estilo de vida saludable que no solamente va a beneficiar la cirugía del complejo hepatobiliopancreático, sino otros ámbitos, otros órganos, ¿ok? La realización con frecuencia de alguna actividad física, la que usted prefiera, pero siempre es bueno eliminar o ir eliminando el sedentarismo. La prevención, si tengo la conciencia de que ya tengo algún problema con alguno de estos órganos, no dejarlo avanzar, realizar evaluaciones periódicas. No es que va a ser un esclavo, no es que va a ser un esclavo, pero tener en cuenta que son cosas que nos pueden ahorrar muchas cosas a futuro. A través de exámenes de rutina pudiésemos detectar algo que englobe alguna patología de este complejo. Sí, claro que sí. Los laboratorios en el caso de la cirugía hepatobiliopancreática son muy importantes porque nos describen la función renal, la función de las vías biliares y pueden dar también indicios a ciertas complicaciones que se pueden producir. Lo digo porque, bueno, ya dejando este mensaje final, comentaba que a veces nosotros podemos, de nuestro sueldo, sea cual sea la cantidad, decir, bueno, este mes quiero realizarme un retoque estético o voy y me compro esa blusa que tanto vi. Porque dejar la salud siempre de último cuando ya está complicado. Usted también puede hacerse sus exámenes de rutina para prevenir cualquier tipo de patología, porque nuestro cuerpo es el que te va a dar la función para que sigas trabajando a plenitud, para que sigas cuidando de los tuyos. Así que yo siempre digo que la valentía de estar sano, de tomar decisiones que vayan en pro a tu bienestar, es allí donde reside como tal ese significado de valentía, porque superar nuestros miedos o temores, ahí es donde radica entonces esta gran importancia. El valor de la valentía. Muchísimas gracias, doctora, complacida de haber tenido en este encantada episodio. de haber estado aquí y bueno, espero que sea del agrado de todos, ¿sabes? Un poquito más de conocimiento en cuanto a esta parte y bueno, dadas las recomendaciones ya. Así es. Y gracias a ustedes por siempre confiar en este gran espacio que con mucho cariño está realizando Policlínica de Especialidades. Nos vemos en un próximo episodio.